Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. El doctor Gonzalo Luna nos sigue acompañando, inmunólogo. Estamos hablando sobre las reacciones de nuestro organismo post-COVID-19 con tratamientos estéticos, así que seguimos viendo la importancia de la revisión necesaria por parte médica, los exámenes necesarios que debemos de realizarnos cuando queremos realizarnos un procedimiento. Parecen sencillos, parecen inofensivos, Es pero correcto. pueden tener una reacción, e incluso en la parte estética, como bien lo decíamos, mal implementado, por ejemplo, en la parte de la parte facial, incluso pueden necrosar tejidos. Es correcto, es correcto. Pueden causar un daño que es irreversible en los pacientes y eso es lo que estamos acá tratando de alertar. Siempre en manos de expertas, en manos de médicos. Es importante que estos tratamientos se hagan. Hablamos un poquito Sí. después de la pausa acerca de una de las cosas que se está haciendo en los protocolos fuera de lo que es el esteroide y la hialuronidasa. Existen pacientes en los cuales se ha utilizado con muy buen éxito debido al mecanismo que acabo de mencionar hace un ratico de la inhibición de la enzima convertidora en angiotensina. Cuando uno utiliza ese tipo de medicamentos que en realidad son un antihipertensivo, uno lo utiliza en estos pacientes, uno ve mejorías importantes y hay varios estudios ya hechos en Europa. La mayor parte de los estudios en este campo tienen algunas dificultades y es justamente las diferencias que hay en variabilidad del producto, el tiempo en el que el paciente tuvo la infección o la vacunación, si fue antes, fue después. Allí hay un poco de variabilidad y por eso la cantidad de estudios no es tan grande, además que gracias a Dios la complicación hasta ahora no llega a más de 0,8 a 1%. Así que en manos expertos usted no debe esperar más que esa complicación hasta el 1% de los casos. Total Hundry BZLA nos dice, buenas tardes, ¿qué estudios debo hacerme para cambiar mis prótesis mamarias y evitar esto? Nos pregunta. Sí, usualmente a los pacientes se les hace, aparte de la historia clínica, pues una evaluación completa del examen físico a ver si hay algo que indique que hay una reacción inflamatoria tardía y muchas veces se solicitan anticuerpos especiales que son los anticuerpos antisilicón. Por ejemplo, el síndrome de Asia, del cual no hemos hablado mucho, pero cuyas siglas significan enfermedad un síndrome autoinmune por adyuvantes. ¿Okay? Esa patología abarca una serie de criterios mayores y menores. Dentro de los criterios que se utilizan está la aparición de anticuerpos específicos contra, por ejemplo, prótesis mamarias o algún otro bioimplante hecho de silicón. También los anticuerpos contra ácido hialurónico son importantes también en este tipo de pacientes. Y uno los estudia para saber entonces por dónde actuar y cómo actuar y qué mecanismo está implícito en todo esto. Aunque hay una respuesta celular que es difícilmente medible, a menos que uno haga una biopsia y observe allí la infiltración de células, ¿no? En el caso del síndrome de Asia, uno de los criterios importantes es que el síndrome desaparece por lo general cuando retiras el material. Es decir, cuando tienes un bioimplante, una prótesis mamaria o cualquier otro bioimplante, tú lo retiras y el paciente mejora de manera inmediata. Prácticamente ya no necesita esteroides, no necesitas ninguna otra cosa. Y eso sucede sencillamente por la aparición de estos anticuerpos y células autorreactivas. Y al quitar la noxa, o lo que está haciendo daño, sencillamente el paciente mejora. Sin embargo, con ácido hialurónico esto no es tan fácil, porque el ácido hialurónico está en muchos tejidos en la cara y entrar allí, pues, digamos, desde el punto de vista estético puede ser deleterio. Así que ¿Qué no sé. reacciones o qué signos de alerta o alarma podemos tener si tenemos algún tipo de estos tratamientos? Sean tratamientos con ácido hialurónico, sea, por ejemplo, una paciente que tenga implante mamario. Vamos a ver qué reacción tiene nuestro cuerpo y cómo como paciente podemos darnos cuenta de que algo está Sí, sucediendo. por lo general es importante que usted perciba si tiene, por ejemplo, cosas como fiebre, si hay dolor localizado, si hay algún tumor, alguna tumoración, algún nódulo que sea doloroso, inflamatorio, que usted no haya palpado antes. Existe también para el síndrome de Asia algunas cosas muy sutiles, como pueden ser dolores musculares, dolores articulares, dificultad respiratoria leve a veces, algunos episodios de tos. Depende del órgano que sea afectado en el momento y de los anticuerpos que tenga usted produciéndose. Tenemos pacientes que han tenido, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto posterior a la colocación de algunos de estos y sencillamente tenían el factor, lo que llama uno
la genética, la base genética, pero después existe la epigenética, que son los factores que entran en juego, donde está nuestra alimentación, los químicos, bacterias, virus a los que somos expuestos, pero encima de esto, las sustancias de repente que entran en nuestro organismo, como puede ser ácido hialurónico o algún implante de silicón. Entonces, en ese momento, la persona lo que va a sentir es la afectación de un órgano en particular. Tenemos gente que de repente se vuelve muy alérgico o muy intolerante a algunos alimentos con síntomas gastrointestinales difusos. Como mencioné, dolores articulares y musculares son bastante frecuentes. Resequedad, hay un síndrome que se llama síndrome de Sjögren, donde la persona tiene resequedad bucal, tiene pocas lágrimas, poca sudoración, y esa persona puede tener un síndrome de Asia. Y obviamente retirando sencillamente el material que tiene, pues ya la persona mejora enormemente. Doctor, se nos fue el tiempo rápidamente, pero quiero que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo lo pueden contactar. Sí, por favor, contácteme a través de mis redes, doctorluna.inmuno en Instagram. Y con mucho gusto podemos ayudarle. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El doctor Gonzalo Luna nos estuvo acompañando, inmunólogo. Gracias por la sintonía en nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta la próxima oportunidad.